Una madrugada, un pescador quedó a la deriva frente a la costa. El motor se había apagado y una grieta pequeña, casi invisible, dejaba entrar el agua en el bote. Desde la playa podían verlo. Era apenas una sombra balanceándose entre las olas. El primero que lo reconoció encendió la linterna de su teléfono y gritó: «¡Estamos contigo!». Otro levantó los brazos y añadió: «Cualquier cosa que necesites, nos dices». Una mujer escribió en el grupo del pueblo que todos debían enviarle fuerza. En pocos minutos el teléfono del pescador se llenó de mensajes, corazones, manos juntas, promesas de disponibilidad. «Aquí estoy, cuenta conmigo, no dudes en pedir ayuda», le decían. El pescador los leyó mientras sacaba agua con una taza rota. Quiso responder, pero tenía las manos ocupadas. Quizás quiso explicar que necesitaba una cuerda, una lancha, alguien que avisara al puerto. Pero el frío le endurecía los dedos y cada palabra exigía una energía que debía gastar en mantenerse a flote. En la playa, la gente permaneció unos minutos mirando al mar. Como el pescador no pidió nada concreto, algunos concluyeron que tal vez la situación no era tan grave. Otros pensaron que acercarse sin permiso incluso podría ser una imprudencia. Poco a poco apagaron las linternas y regresaron a sus casas, satisfechos de haberle hecho saber que no estaba solo. Solo un hombre viejo se quedó en la orilla. No escribió, no gritó, no esperó instrucciones. Soltó una lancha, tomó 2 remos y entró al agua. Cuando llegó hasta el bote, el pescador apenas pudo preguntarle: «¿Cómo supiste que necesitaba ayuda?». El viejo miró el agua que ya le cubría los tobillos y le respondió: «No lo supe, lo vi. Tal vez acompañar comienza exactamente ahí, no cuando alguien consigue reunir fuerzas para pedirnos auxilio, sino cuando nosotros dejamos de esperar la frase correcta y prestamos atención. Quien está intentando no hundirse no siempre puede explicar cómo salvarlo. A veces apenas puede seguir respirando. Y aún así seguimos diciéndole: cualquier cosa, me avisas». Ese es el problema del que hablo hoy. Bienvenidos después de un mes y medio a De la columna a la cabeza y al corazón. Hoy no hay invitado, o mejor, el invitado soy yo, porque esta columna no me la puede comentar nadie más. La escribí pensando en algo que todos hemos dicho y que todos hemos escuchado: avísame si necesitas algo. Hoy quiero desarmar esa frase pieza por pieza. Un hombre cayó a un pozo seco en las afueras de un pueblo. Los vecinos que lo querían bien corrieron a asomarse. Uno gritó hacia abajo: «No estás solo». Otro: «Cuenta conmigo para lo que sea». Otro más, con la mano en el pecho: «Cualquier cosa, me avisas». Cuando cayó la noche, todos volvieron a sus casas con la conciencia tibia de haber acompañado. Y el hombre, allá abajo, recogió una a una las palabras que le habían lanzado. Las juntó, las anudó, tiró de ellas, pero obviamente no alcanzaban para trenzar una cuerda. Días después, alguien preguntó por qué el hombre nunca pidió que lo sacaran. Un forastero que pasaba por ahí respondió sin detenerse: «Es que desde el fondo de un pozo no se pide, desde el fondo de un pozo apenas se respira». Entonces, empecemos por lo esencial. La depresión puede ser eso, un lugar desde donde no se puede pedir. Y quiero detenerme aquí porque es el punto que más nos cuesta entender a quienes también podemos mirar desde el borde. Uno cree que pedir ayuda es fácil, es agarrar el teléfono, marcar y decir estoy mal. 3 pasos. Pero la depresión no es tristeza con otro nombre, y ahí está el primer malentendido. La tristeza es una emoción, la depresión es una enfermedad. Y como enfermedad ataca precisamente los instrumentos con los que se pide ayuda: la voluntad, el lenguaje, la energía y sobre todo algo importante: la sensación de merecer. Quien la ha vivido describe siempre algo parecido: que el teléfono le pesa unos 200 gramos, ya le pesa unos 1000 kilos. El mensaje queda redactado y nunca se envía, porque en la cabeza suena una voz que dice: no molestes a nadie, es que no es para tanto. ¿Ahora qué vas a decir? O incluso van a pensar que exageras o que eres un dramático.
La ducha incluso se vuelve una montaña. La cama es un país del que no se puede emigrar fácilmente. Es que no es que la persona no quiera pedir ayuda. Es que la enfermedad le quitó el órgano con la que se pide. Exigirle a un deprimido que gestione su rescate es como exigirle a alguien con las piernas fracturadas que suba las escaleras hasta el consultorio del traumatólogo. Y sin embargo, eso es lo que hacemos, exactamente, porque como dice el dicho, nadie sabe con la sed con que otro bebe. Estás escuchando en Spotify, en Apple Podcast, YouTube. Donde sea que estés, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún episodio. Esto es De la columna a la cabeza y al corazón, con Luis F. Molina. Pongámosle números a esto, porque los números también sacuden. Según la Organización Mundial de la Salud, en Colombia el 4.7% de la población sufre depresión. Yo soy diagnosticado como uno de esos. Somos unos 2,5 millones de personas en mi país. Estamos por encima del promedio mundial, que ronda el 3.8%. Pero la cifra que de verdad me estremece es otra. Según la Defensoría del Pueblo, solo cerca del 20% de las personas con depresión mayor en el país recibe tratamiento profesional adecuado. 2 de cada 10. Piensen en lo que eso significa. 8 de cada 10 personas que hoy están en el pozo no tienen un profesional arriba, sosteniendo la cuerda. Yo afortunadamente los tengo, y por eso les hablo. Tienen esas personas que no tienen profesionales, con suerte a nosotros como sociedad. Quizás a los vecinos del cuento, a los del avísame. Esa es la dimensión real de lo que estamos hablando. En este país el acompañamiento cotidiano no es un detalle bonito, es para millones. El único sistema de rescate disponible. Y lo tenemos tercerizado en una frase. Hemos construido toda nuestra liturgia del acompañamiento sobre una premisa falsa. Avísame si necesitas algo. La frase suena generosa, pero es una transferencia de la carga. Le entrega al que no puede cargar nada la tarea adicional de gestionar su propio rescate, identificar qué necesita, formularlo, marcarlo y no sentirse una molestia, que es lo más difícil. Entonces le pedimos al ahogado que además de ahogarse, que no se ahogue y que nadie hasta el salvavidas. Suena cruel, pero es así. E incluso lo hacemos con supuesta buena fe, que es lo más desconcertante. Nadie dice, avísame con mala intención. Lo decimos porque nos enseñaron que eso es supuestamente respeto. Lo decimos también porque nos deja tranquilos. Es que ya ofrecí, la pelota quedó en su cancha. Pero la otra cancha está en el fondo de un pozo. Es una cancha vertical, no horizontal. Hay otro ritual que funciona igual y que practicamos a diario, el ¿cómo estás? Entonces fíjense en la coreografía. Uno pregunta ¿cómo estás? Y la otra persona responde bien, gracias, ¿y tú? Y ambos siguen de largo. La pregunta no espera la respuesta, es un saludo disfrazado de interés e incluso ya se escribe espero que estés bien para obviarlo. Y el que está mal lo sabe y por eso responde bien, porque entiende perfectamente que el contrato social quizás no incluye la verdad para estos casos. Decir mal sería incumplir el libreto, incomodar, retener al otro que ya iba de salida. Por eso los que saben de esto insisten en algo tan sencillo que da casi pena decirlo. Y es la segunda pregunta. Preguntar cómo estás, escuchar el bien automático y entonces detenerse, mirar a los ojos y preguntar otra vez. No, es que es en serio, ¿cómo estás? Esa segunda pregunta cambia el contrato. Le dice al otro, tengo tiempo, no me voy, la verdad cabe aquí. Es asombroso, de verdad, lo que puede abrir una segunda pregunta, y es asombroso lo poco que la hacemos. El gran Milan Kundera vio algo parecido con la precisión de un cirujano. En la insoportable levedad del ser, esa gran obra, observa que en las lenguas latinas, compasión reúne el prefijo que significa con y la raíz del sufrimiento, padecer con el otro. Cerca de esa palabra aparece la lástima, que sí puede contener una forma de condescendencia, mirar al que sufre desde una posición más segura, quizás desde arriba. En el idioma checo, en cambio, saset significa literalmente cosentir. Y cosentir es otra cosa. No es apiadarse de quien sufre, sino ser capaz de vivir con él cualquier emoción. El miedo, la vergüenza, la rabia e incluso la alegría cuando ésta regresa. Pero también nota algo incómodo.
Y lo dice Kundera. Esa palabra arrastra un dejo de lástima, de mirar el dolor ajeno desde una orilla segura, casi con superioridad. Uno se compadece del mendigo, del enfermo, del caído, y en el mismo gesto se separa de él. En el idioma checo, en cambio, sosed significa literalmente entonces eso, consentir. Y consentir es otra cosa, de nuevo, es no apiadarse del que sufre, sino ser capaz de vivir con él cualquier emoción. El consentir baja. La lástima dice, pobrecito, con mucha condescendencia. Por eso, en inglés, la condescendencia se dice patronizing. Y se me parece tanto al patrón. El consentir pregunta, ¿cómo es estar ahí adentro? Y Kundera sostenía que esa capacidad de imaginación, vivir en la mente propia el sufrimiento del otro, es la forma más alta del sentimiento. Y yo diría que absolutamente es la más escasa en los vínculos actuales. Exige lo que hoy casi nadie está dispuesto a hacer, entrar sin ser llamado. Kundera hubiera sufrido mucho viendo este mundo nuestro, tan lleno de mensajes de apoyo y tan vacío del consentir. De hecho, hay un filósofo catalán, Josep Maria Esquirol, que escribió un libro hermoso llamado La resistencia íntima. Si no lo conocen, les pido que lo busquen. Ahí sostiene que el gesto humano más fundamental no es pensar, ni producir, ni comunicarse. Es amparar, dar abrigo, ser casa para alguien a la intemperie. Y el amparo, dice, no se anuncia ni se ofrece por catálogo, se ejerce. Nadie ampara por control remoto. La cercanía, que es esa palabra ya tan devaluada como muchas palabras, es física antes que emocional. Es un cuerpo que se acerca a otro cuerpo, una mesa compartida o una mano en el hombro de verdad, contra un muro que todo lo acelera, lo abstrae, lo virtualiza. Entonces amparar es un acto de resistencia, íntima, pequeña, cotidiana y revolucionaria. Me gusta pensar que tal vez Esquirol y Kundera dicen lo mismo desde orillas distintas, que la compasión verdadera no es un sentimiento, es un desplazamiento. Algo o alguien tiene que moverse. Y aquí está nuestra trampa contemporánea. Convertimos el respeto a los límites del otro, que es real, que es necesario, que costó décadas conquistar, en la coartada perfecta para no cruzar nunca ninguna puerta. Es que no quiero invadir, decimos, y hasta suena virtud. Pero a veces no invadir es un nombre elegante a no involucrarnos. Y hay una diferencia entre respetar el espacio de alguien y abandonarlo dentro de ese espacio. La frontera interpersonal, tan sana en la teoría, se volvió un muro perimetral. Nadie entra, nadie molesta, nadie salva, si se me permite usar ese verbo. A esa trampa se le suma otra, muy nuestra, la cultura del aguante. En esta tierra colombiana nos criaron para ser berracos o fuertes, para echar pa'lante, para no dejarnos. Y eso tiene su belleza y su épica, claro, pero también tiene su factura y su costo. En un país de berracos, derrumbarse es casi una falta de patriotismo. El que está mal aprende a esconderlo, porque aquí la tristeza prolongada se lee como debilidad, como pereza, como falta de voluntad. Eso es que le falta calle. Eso se le quita trabajando o haciendo ejercicio. Muchos dicen sin criterio. Así que el pozo colombiano tiene una etapa adicional, la vergüenza. Y los de arriba, entrenados en la misma escuela, tampoco saben mirar hacia abajo, porque nadie les enseñó que la fortaleza también consiste en sostener al que no puede. Hay un poema viejo que nuestros abuelos recitaban de memoria en las veladas, en las noches, cuando la poesía todavía se sabía de corrido. Se titula Reír llorando, del gran poeta mexicano Juan de Dios Pesa. Incluso lo conocí y se me marcó en mis clases de locución, que aquí me tienen. Cuenta la historia de un hombre que llega al consultorio de un médico célebre en la ciudad de Londres, consumido por una tristeza que no tiene nombre ni causa. El médico lo examina desde arriba a abajo y no le encuentra nada. El cuerpo está sano, los pulmones respiran, el corazón late. Entonces le extiende la única receta posible. Vaya a ver al payaso Garrick, el actor más gracioso de Inglaterra, el hombre que hace llorar de risa a todo Londres. Es que nadie que lo vea puede seguir triste. Entonces el paciente levanta la cabeza y responde con la frase que le dio la vuelta. Yo soy Garrick. Cámbiame la receta, médico.
Pesa remata con un verso que deberíamos tatuarnos en la memoria. El alma gime cuando el rostro ríe. Y ahí está la advertencia que le faltaba a nuestro cuento del pozo. Es que no todos los pozos se ven. Hay gente que se cae con la sonrisa puesta. Quizás el más gracioso del grupo, el que organiza todas las reuniones, el que le pregunta a todo el mundo cómo está, y a quien nadie le devuelve la pregunta porque ¿para qué? Si él siempre está bien. Ese es el pozo más profundo de todos, el que tiene un espectáculo montado en la superficie. Por eso la segunda pregunta no es solo para el amigo que anda visiblemente apagado, es también sobre todo para el que brilla demasiado. A Garrick nadie le preguntó 2 veces. Todo Londres fue a verlo reír, y nadie fue a verlo a él. Fue presencial, nada virtual. Bueno, un poco casi igual que hoy. La tecnología, por su parte, nos regaló el disfraz perfecto para el abandono, como le pasó a Garrick. Ahora podemos acompañar sin acompañar. Reaccionamos con un corazón al mensaje triste. Vemos las historias del amigo que sabemos que está mal. Las vemos, que quede constancia de que las vimos. Escribimos, aquí estoy desde un sofá a 20 cuadras o a 20 kilómetros. Nunca en la historia fue tan fácil simular la presencia. El corazoncito rojo es la moneda con la que pagamos la deuda de estar. Y hay una herida nueva, muy de esta época, que quien ha estado en el pozo conoce bien. El visto. Ese doble chulo azul que confirma que el otro leyó y decidió que tu dolor podía esperar. El que está abajo siente perfectamente la diferencia entre ser visto y ser visitado. Otros no bajan porque no saben qué decir, como si la presencia rindiera examen. Pero el pozo no necesita discursos, necesita oír allá arriba unos pasos que no se van. Nadie recuerda las frases simple como eso. Todos recordamos quién se quedó, y como lo aprendí una vez en Londres, es simple, hablar menos y escuchar más. Y quiero poner una razón más profunda para cerrar este podcast. ¿De por qué huimos? Porque creo que ni la pereza ni el egoísmo alcanzan a explicarlo. Huimos porque el dolor del otro nos enfrenta a nuestra propia impotencia. Nos educaron para resolver un problema que se arregla, una falla que se repara, una pregunta que se responde. Pero la depresión de alguien que amamos no la podemos arreglar. Y esa impotencia nos resulta, francamente, insoportable. Entonces, como no podemos curar, preferimos no mirar. Y aquí hay una distinción vieja y sabia que la medicina conoce hace siglos. No siempre se puede curar, pero siempre se puede cuidar. Curar es quitar la enfermedad. Cuidar es no dejar solo al enfermo. Es que el amigo no está ahí para curar. Para eso existen los profesionales, sino para cuidar. Y cuidar no exige saber qué decir, ni tener respuestas, ni soportar el peso completo, no. Exige apenas quedarse. Cuando uno entiende que no le están pidiendo que arregle nada, se le quita el miedo a acercarse. Entonces, ¿qué hacemos? Porque este episodio no es para dejarlos con culpa, sino con una tarea. Acompañar es un verbo transitivo y tiene cuerpo. Es aparecer sin cita, con una sopita o con un pollito. Es sentarse en un silencio que no exige conversación. Es decir, voy para allá en vez de decir avísame si algo. Es tomar del brazo, literalmente agarrarlo, o del verbo asir y mover. Ir al médico, a la calle, al sol de la tarde, disfrutar un helado, lo que sea. No se trata de interrumpir ni de decidir por nadie, sino de acercarse sin obligar al otro a gestionar también la invitación. La diferencia entre ¿quieres que nos veamos? Y paso por ti el jueves a las 4 parece mínima. No lo es. La primera le pide al deprimido que tome una decisión. Es decir, es justo lo que no puede. La segunda solo le pide abrir la puerta y si no la abre se toca de nuevo la semana siguiente sin reproche y sin llevar la cuenta. La presencia terca no se ofende porque insiste. Y algo que quiero decir con todas las letras. Acompañar también es ayudar a llegar a la ayuda profesional. La depresión es una enfermedad, se diagnostica y se trata. Y ningún amigo, por presente que sea, reemplaza a un psicólogo o a un psiquiatra. Recuerden la cifra. 8 de cada 10 personas con depresión mayor en Colombia no reciben tratamiento adecuado. Parte de nuestro papel es acortar esa distancia. A veces el acto de amor más concreto es ofrecerse a pedir la cita o hacer la llamada juntos o simplemente estar en la sala de espera si es la primera vez. En Colombia se puede marcar a la línea 106 desde un teléfono fijo o un celular. Es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas todos los días. Allí hay profesionales preparados para escuchar,
orientar, contener emocionalmente e intervenir en situaciones de crisis. Y también hay líneas territoriales y en algunas ciudades canales locales que también están en chat, que pueden consultarse en el directorio del Ministerio de la Salud. Guarden el 106 en el celular, si lo consideran. Uno nunca sabe para quién va a necesitarlo, ni cuándo va a necesitarlo. Uno mismo. Y si me estás escuchando desde el fondo del pozo, si estás en una depresión, porque sé que puede estar pasando, porque las cifras que acabo de leer dicen que en cualquier audiencia hay alguien ahí, quiero decir dos cosas. La primera es, eso que sientes, esa imposibilidad de pedir, no es debilidad tuya ni falta de esa famosa berraquera, no. Es esa enfermedad de la que hablamos. Las enfermedades se tratan. Esta también, y se trata bien. Y la segunda, si uno puede trenzar la cuerda, está bien. Pero si alcanzas a hacer una sola cosa pequeña, que sea esta. Deja que alguien se quede en el borde contigo. No tienes que hablar. No tienes que explicar nada. No tienes que fingir que estás bien. Solo no cierres la tapa del pozo. La línea 106 también cuenta. A veces la primera cuerda es una voz desconocida a las 3 de la mañana. Cierro con lo que cerré la columna. No estás solo. Repetimos. Y el eco baja al pozo y rebota vacío. La soledad de la persona deprimida no se cura con la noticia de que existe compañía disponible, sino con la compañía misma, presente, terca, sin condiciones de activación. Todo el mundo dice, no estás solo mientras todo el mundo está ocupado estando solo. Romper ese círculo no requiere de héroes, requiere una sopita, un pollito, una segunda pregunta jueves a las 4. Así que la tarea de esta semana es una sola. Piensa en un nombre, quizás ya sabes cuál. Ese que se te vino a la cabeza mientras me escuchabas. Ese amigo que quizás anda raro, esa hermana que ya no contesta como antes. Ese colega a quien ves que se apagó. No le escribas, avísame si necesitas algo, escríbele voy. Porque las buenas intenciones pueden empedrar caminos, pero las cuerdas, las que de verdad sacan a alguien del fondo, se trenzan con manos. Yo soy Luis Felipe Molina y esto ha sido de la columna a la cabeza y al corazón, el final de la temporada 2. Y esta semana ojalá también a los pies, que ellos sean los que hablen. Hasta la próxima. Gracias por estar acá.